Bien, entonces vamos a arrancar haciendo o viendo un ejercicio ya directamente que tenemos acá en la guía. Vamos a encargar el ejercicio este, que es bastante simple, van a ver, que es muy parecido a todo lo que les estuvo mostrando Diego hace un momento. Así nos queda un poco más de tiempo para hacer un repaso para el parcial. Bien, en este ejercicio plantea de que tenemos que programar dos clases, ¿sí? Como dice acá, una que se llama cliente y otra cliente preferencial, y aplicar herencia. Lógicamente, cliente preferencial, por una cuestión de sentido común, va a heredar de cliente, porque cliente manejaría toda la información genérica de de ambas clases. Y nos pide que sobreescribamos el método toString y incluyamos constructores con parámetros en cada una de las clases. Bueno, vamos a ver cómo podemos jugar acá con el tema de los constructores y qué consideraciones tenemos que tener a la hora de manejar los constructores y bueno, mientras tenemos herencia, ¿verdad? Y nos dice que del cliente conocemos el número, el nombre y teléfono, y de los clientes preferenciales además se conoce saldo, límite, o sea, el saldo máximo que puede tener, y el domicilio. Bueno, me voy a llevar los datos de estos. Bien, vamos a arrancar con cliente, ¿sí? Acá yo ya tengo mi proyectito creado, le puse clase herencia, y vamos a crear acá una clase, ¿sí? Que se llame cliente. Bien. Acá yo me traje cuáles eran los atributos que tenía cliente. Tenía número, nombre y teléfono, ¿sí? Entonces vamos a probar primero poniendo private, ¿sí? Ya después lo vamos a cambiar a protected para ver las diferencias entre uno y el otro. Private string nombre y el teléfono también lo voy a poner como string. Bien. Hasta acá es una clase común y corriente, ¿sí? Que tiene 3 atributos y nada más. O sea, lo que ya conocemos. Por ahora no le vamos a crear ningún constructor. Y teníamos, por otro lado, que crear un cliente preferencial, ¿sí? Cliente preferencial. Vamos a crear la clase. Bien, ahí la tenemos. Ahí quedó, un poquito más grande la letra. Y los atributos adicionales que iba a tener cliente preferencial eran estos que están acá, que son saldo, límite y domicilio. Entonces vamos a agregarlos. Bueno, se me clava un poquito el NetBeans, a ver. Ahí está. Private. Vamos a poner double saldo. Private double límite. Y private string domicilio. Bien, ya tenemos las dos clases con sus atributos. Bueno, el enunciado nos decía que había que aplicar herencia entre cliente y cliente preferencial y dijimos que cliente preferencial iba a heredar de cliente. ¿Por qué? Porque cliente a secas no va a tener estos datos, sino que al revés, un cliente preferencial en primer lugar es un cliente. Como explicó Diego, nosotros siempre cuando trabajamos con herencia tenemos que pensar en esta relación que nos dice que una clase es lo que sea la clase base. Por ejemplo, en este caso, cliente preferencial es un cliente. Entonces, en cliente preferencial, para poder indicar que hereda de cliente, lo único que tenemos que poner es la palabra clave extends y el nombre de la clase de la que queremos heredar, en este caso, cliente. Bueno, hasta acá está todo fantástico, ¿sí? Ya tenemos las dos clases, una hereda de la otra. Sabemos que en cliente los atributos hasta ahora son privados, ¿sí? Esto ya lo puedo borrar. Y esto también. Bien. Entonces veamos, bueno, vamos primero por el lado de cliente. Cliente común y corriente. Bien, si yo quiero crear un constructor, por ejemplo, como veníamos trabajando en las clases anteriores, de tener quizás un constructor con parámetros para que al momento yo de inicializar un objeto,
de esta clase ya le seté los valores a los atributos del mismo constructor, bueno, nos vamos a la insert, que ya bien conocemos, creamos nuestro constructor seleccionando todos los atributos, ¿sí? Y acá tenemos nuestro constructor. Como ven, hasta ahora seguimos con lo mismo de siempre, ¿sí? Pero fíjense que hay un pequeño detalle. Hay una ruedita acá al lado de donde definimos la clase cliente, ¿sí? Y esa ruedita dice que esta clase tiene subclases, ¿sí? Si hacemos clic, fíjense que nos lleva directamente a cliente preferencial. Fíjense, yo estaba en cliente, teníamos la ruedita, le hice clic y me llevo a donde tenemos cliente preferencial. Eso quiere decir que ya el IDE, el NetBeans, ya nos reconoce que cliente tiene al menos una clase hija, ¿sí? Nos llevó directamente a la clase hija porque no había otras. Seguramente si tuviéramos más, nos va a salir un listadito. Y fíjense que de repente, cuando yo creé el constructor, nos ha dejado de compilar nuestra clase cliente preferencial. Todo un tema esto, porque decimos, bueno, ¿qué pasó? Si lo único que hice fue crear un constructor en la clase cliente, o sea, en la clase padre. Bueno, todo lo que tenga que ver con constructores, vamos a ver, o todo lo que tenga que ver con la estructura de la clase, vamos a ver que va a tener total incidencia en las clases hijas. Por ejemplo, como vemos acá, el constructor si recordamos de las clases anteriores, ¿qué pasa cuando yo ya tengo un constructor con parámetros, cuando lo escribo explícitamente? ¿Qué ocurre automáticamente? ¿Qué perdemos? ¿O qué no podemos usar? Exacto, se desactiva o desaparece el constructor por defecto o el constructor sin parámetros. Entonces, acá ya podemos tener una pauta de que al nosotros ya no tener un constructor por defecto, quiere decir que esto tiene una incidencia en la clase hija. Nosotros siempre tenemos que recordar que como cliente preferencial hereda de cliente, ¿sí? A la hora de crear un cliente preferencial y poder llegar a obtener todo el comportamiento o todos los atributos y métodos que tiene cliente, también se va a tener que hacer una llamada al constructor, a alguno de los constructores de la clase cliente en este caso, o sea, a la clase base. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros tenemos clases hijas, esas clases hijas, cuando se llama a un constructor de la clase hija, automáticamente necesita llamar a algún constructor que tenga la clase base. En nuestro caso, como nosotros no definimos ningún constructor en esta clase, ¿sí? En cliente preferencial, asumimos de que tenemos un constructor por defecto, ¿sí? O sea, tenemos el constructor por defecto. Pero ese constructor por defecto necesita llamar, en el momento de su instanciación, necesita llamar a un constructor de la clase base, de cliente. Si yo no indico nada, si yo no tengo creado acá mi constructor por defecto, lógicamente va a buscar también ejecutar un constructor por defecto de la clase base. Pero en nuestro caso, como yo ya construí este constructor por parámetros, ya no tengo ese constructor vacío o constructor sin parámetros. Por lo que estoy obligado a escribir un constructor en cliente preferencial y llamar de alguna forma a este constructor con parámetros que tengo en la clase cliente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ir a nuestro amigo al insert, que ya nos aparece. Sí, fíjense lo siguiente, o sea, no nos da a inicializar todos los atributos, tanto los de cliente como los de cliente preferencial, sino que solo nos da los parámetros, fíjense, saldo, límite y domicilio. Yo los voy a crear y fíjense lo que va a pasar. Cuando lo genero, fíjense lo siguiente. Me creó automáticamente, fíjense que yo cuando creé el constructor solo me aparecía en la ventana de selección de atributos solo 3 atributos, o sea, los que tenía la clase cliente preferencial, o sea, tenía saldo, límite y domicilio. Acá están, efectivamente, los tres parámetros, digamos, eh, que van a llenar los atributos correspondientes, ¿sí? Pero fíjense que automáticamente el NetBeans me agregó 3 parámetros más
que son número, nombre y teléfono, que se corresponden a los tres atributos que tiene la clase cliente: número, nombre y teléfono. Y me agrego esta línea, que como les dijo Diego, es la llamada al constructor de la clase base. En este caso, si nosotros ponemos super y los paréntesis, hacemos referencia a que estamos llamando a algún constructor de la clase base. En este caso, nosotros solo tenemos un solo constructor, este cliente, por lo que me permite, digamos, solamente me permite hacer esto, ¿sí? O sea, si yo quiero borrar este constructor, fíjense que automáticamente a mí me va a tirar un error, ¿sí? Em, Fíjense que el siguiente mensaje dice: constructor de cliente en la clase cliente no aplica, no tiene un constructor sin argumentos. O sea, acá se encontró que está llamando un constructor sin argumentos cuando lo requerido es uno con argumentos que tenga un entero y dos strings. ¿Sí? ¿Se fijan? Eso es lo que dice ese cartelito. Y precisamente eso es lo que pasa cuando yo no indico nada acá. Digamos, no indicar nada acá y poner super de esta forma es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y fíjense que no me sigue tirando el error, me dice el mismo cartel que antes. Me dice: encontré que está llamando un constructor de la clase cliente, pero sin parámetros, siendo que el único que yo tengo es con parámetros. Entonces, para eso volvemos y ponemos el constructor de esta forma. Ahí pregunta Emiliano Martínez: ¿lo que va dentro de super va en orden del constructor de clase heredada? Y lógico, o sea, lo que nosotros cada vez que llamamos a un método o a un constructor o cualquier cosa que tenga parámetros, siempre obviamente tenemos que respetar o saber qué es lo que yo tengo acá y qué es lo que va a hacer adentro de ese método o de ese constructor en este caso. Si nosotros sabemos que el primer parámetro es número, y lógicamente vamos a poner lo que corresponde a número y no a nombre, que de hecho inclusive es otro tipo de dato. ¿Cuál era la otra solución a esto? Precisamente, como dice Emiliano, si yo no tuviera y necesitara poder crear solamente un cliente sin esos datos, puedo yo definir adicionalmente un constructor sin parámetros, y ahí yo solucionaría el problema. ¿Sí? Fíjense que ahora esto pasa a compilar porque ya tengo mi constructor sin parámetros. Y tal como les dije hace un momento, si yo pongo super es exactamente lo mismo. Ponerlo y no ponerlo da exactamente igual, porque el constructor cliente preferencial siempre va a llamar a algún constructor de la clase cliente. En el caso que yo no lo indique, llama siempre al constructor sin parámetros. ¿Sí? Bien. Eh, Lógicamente, acá, bueno, fíjense ahora que ya tengo el constructor. Voy a borrar de vuelta el constructor este que había creado acá. Vamos a ver qué pasa ahora que yo tengo los dos constructores. Tengo el constructor con parámetros y un constructor sin parámetros. Y vemos qué pasa acá. Al insert, constructor. Y fíjense, me salen dos ventanas. Una, en en el panel de la izquierda me pregunta: ¿cuál es el constructor que querés usar de super? O sea, de la ¿cuál es el que querés usar de la clase base? Hay alguien que activó la cámara ahí. Ahí está, gracias. Bien, me pregunta: ¿qué constructor querés utilizar de la clase base? ¿Por qué? Porque tenés un constructor con parámetros, ¿sí? Y otro sin parámetros. En cualquiera de los dos casos, solamente, fíjense que yo selecciono el otro, no me cambia los atributos que salen aquí al costado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos atributos que salen acá, cuando yo los selecciono, también, digamos, el NetBeans solo me crea, fíjense, cuando le doy generar, no solo que me los agregue en los parámetros, sino que también me los asigna en los atributos. Una de la explicación de por qué no me aparecían también los de cliente ahí, porque por ejemplo nosotros sabemos que cliente preferencial hereda de cliente, o sea que tiene también número, nombre y teléfono, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces yo digo, bueno, si cliente preferencial tiene nombre, porque cliente tiene nombre, entonces yo tranquilamente debería poder hacer esto y establecerle un valor, no sé, cualquier cosa, recibe un string. Fíjense, fíjense lo siguiente, ¿no?
Pequeño detalle. En realidad es un gran detalle. Los atributos los marca el NetBeans a todos en verde, ¿sí? Y fíjense que nombre, a pesar de que me tira un error de compilación, también me lo define en verde. Veamos lo que dice el error. Fíjense, dice, nombre tiene acceso privado en cliente, ¿sí? Entonces, este era el problema con el que nosotros nos encontrábamos eh, a la hora de heredar, obviamente, de una clase base, que tenga atributos privados. ¿Cómo puedo yo accederlos a estos? Y bueno, si yo tengo los atributos como privados, sí o sí voy a necesitar acá establecer setter y getters para poder establecer los valores en la hija, aunque sea una clase hija. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer, voy a crear solamente, por ahora, solamente voy a crear el setter, como ejemplo, de nombre. ¿Sí? O sea, solamente creo set nombre y veamos ahora que yo puedo poner this.setNombre, setNombre, y ahí sí ya puedo indicar el nombre de la persona. Me lo marca en amarillo. Ah, está bien, no es ningún problema. Inclusive, fíjense lo que voy a hacer. Este this, yo tranquilamente lo puedo sacar y llamar a setNombre, así nomás. Fíjense lo siguiente, setNombre, yo acá no lo tengo. No tengo un método que se llame setNombre al que pueda llamar. Si ustedes recuerdan, yo puedo crear métodos adentro de una clase, qué sé yo, por ejemplo, un método void, que sea, le voy a poner void para no tener que hacer nada adentro. Le vamos a llamar calcular. Es un método que no hace nada. Pero yo, después, a ese método calcular, yo lo puedo llamar acá, ¿sí? En cualquier lado de la clase, porque es un miembro de la clase. Fíjense lo siguiente, setNombre, yo no lo tengo escrito acá en mi clase. No es un método que yo tenga en cliente preferencial. Pero, como cliente sí lo tiene, y como nosotros tenemos herencia de cliente, y a su vez setNombre tiene acceso público, entonces cliente preferencial lo puede acceder. ¿Sí? Como ven acá. Lo que me dice el cartel ese es que este método se puede sobreescribir en esta clase. O sea, yo puedo escribir otro método setNombre que pise lo que haga la clase padre. Ahí ya vamos a llegar a ese punto. Bien. Bueno, pero entonces yo a veces digo, bueno, pero a ver, si mi clase de cliente preferencial tiene estos atributos, pero también tienen estos atributos, número, nombre, teléfono, lo más lógico es que yo los pueda acceder de esta forma, de la misma forma como lo hace cliente preferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar el mecanismo que dijo Diego, de este punto intermedio entre public y private, de decir, bueno, vamos a hacerlos protected. ¿Sí? Vamos a probar protected. Solamente voy a hacer protected el nombre. En la clase cliente a mí no me afecta en nada hacer esto. Y acá tampoco, por el momento. Pero fíjense qué vamos a hacer ahora. Yo ahora voy a poner thisNombre igual a, no sé, Cristian. Y fíjense que ahora sí no me tira el error que tenía antes. Esto quiere decir, como les había explicado Diego, que el modificador de acceso protected permite a las clases hijas poder acceder a los atributos de esta forma directa de las clases bases. ¿Sí? El único problema que tiene Protected por el que se rompe un poco el encapsulamiento, más allá de que esto ya lo vean como una ruptura de encapsulamiento, es el siguiente. Fíjense lo que va a pasar acá. Yo me voy a ir a clase herencia. Voy a crear cliente, C igual a new cliente, C.nombre igual Mariela. Y fíjense qué pasa. Estoy en el main y pude acceder directamente a un atributo de un objeto. Y esto ya sí evidentemente nos destroza por completo el encapsulamiento. Era lo que precisamente no queríamos que pase. Entonces, ¿cuál es el tema con esto de la herencia y de hacer un atributo protected y con lo que hay que tener cuidado? Bueno, cuando programemos tenemos que tener cuidado que estas cosas no sucedan. Entonces, una solución es tener otro paquete, fíjense lo que voy a hacer.
voy a crear un paquete que se llame otro paquete, en donde yo me voy a llevar a la clase cliente. Previamente a llevármela, les anticipo que el, el modificador protected no solo permite a las hijas de una clase acceder a los atributos, sino también a las demás clases que se encuentren en el mismo paquete que la clase que tiene este atributo como protected. En este caso, todas las clases que estén en el paquete clase herencia, que es en donde se ubica la clase cliente en este momento, tienen el poder de acceder a este atributo nombre porque está como protected. Entonces, si yo me llevo cliente, fíjense, me voy a llevar a cliente al otro paquete, que se llama precisamente otro paquete, le voy a poner refactor. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Ahora, cliente, fíjense, el package acá está ubicado en otro paquete, ¿sí? La clase sigue compilando. Cliente preferencial sigue compilando. Fíjense que la clase hija sigue reconociendo normal a nombre, siendo que la clase hija sigue estando en clase herencia, en el paquete clase herencia. Importante, se agregó el import de otro paquete. ¿Sí? Fíjense, si yo borro este import, ya ahí sí no accedo a nombre y tampoco conozco a cliente porque no está en el mismo paquete en donde está cliente preferencial. Entonces yo estoy obligado a agregar el import a otro paquete, punto cliente, y entonces ahí sí ya conozco de vuelta al cliente y lógicamente puedo acceder a nombre porque sabemos que el protected nos permite acceder a un atributo que esté como protected en una clase hija. Pero fíjense lo que pasó en el main, en clase herencia. Ahora se me rompió. Dice, nombre está protegido, digamos, tiene acceso protegido en la clase cliente. Eso quiere decir que como clase herencia no hereda, esta clase no hereda de cliente, ya no puede acceder al atributo protected. ¿Por qué? Porque clase herencia está en un paquete distinto, fíjense, que cliente. Cliente está en otro paquete. ¿Sí? Entonces, sí, repito. Entonces, ¿qué dijimos? Protected, un atributo que es protected, solo puedo accederlo de esta forma, así directa, escribiendo el nombre del atributo o de esta forma como lo puse acá, solamente si la clase que lo está invocando es una clase hija y siempre y cuando la clase, digamos, que tiene el protected esté dentro del mismo paquete de la otra. En este caso, clase herencia no está en el mismo paquete que cliente. ¿Sí? Fíjense, clase herencia está en el paquete clase herencia y cliente está en el paquete otro paquete. Como no comparten el mismo paquete, ya el atributo protected está protegido. ¿Cuál sería el correcto o más limpio? Y bueno, es que eso ya va a depender de la estructura del proyecto y en realidad depende de la estructura, del negocio y de cómo querramos programar. ¿Sí? Otra solución es usar Abstract, entonces yo ahí ya no podría crear una clase cliente, ¿sí? Ya no podría hacer un new de cliente, pero bueno, eso ya lo vamos a ver la clase que viene. A ver cómo pasó la clase a otro paquete. Solamente la arrastré. Fíjense, ahora voy a arrastrar cliente de vuelta a clase de herencia. Y acá me pregunta, bueno, que voy a mandar la clase a otro lugar y le voy a poner refactor para que solo haga el NetBeans todo lo que, para que me acomode todas las referencias y todo lo que haga falta con los imports y todo eso. ¿Sí? Cuando yo hago ese refactor, ya cliente me cambia este package que antes decía otro paquete. ¿Sí? Bien. Esto simplemente se los comento para que tengan en cuenta cuál es la implicancia de protected. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho más en este tema porque realmente no es muy relevante, pero es para que lo tengan en cuenta. Yo, en general, yo siempre hago todo con private, porque ahí siempre me aseguro de que siempre me aseguro de que se va a respetar el encapsulamiento. Lógicamente ya no puedo hacer esto, pero si yo tengo, por eso, como les comentaba antes, si yo tenía, por ejemplo, el constructor con parámetros, acá, super, que me recibía datos, a ver, vamos a ver qué orden, número, nombre y teléfono. Bueno, acá vamos a inventar un número, un nombre, Cristian,
y un teléfono. No sé, era una string también. Ya ahí, por lo menos en el momento de la inicialización, ya no necesito, digamos, tenerlo de esta forma, digamos, tener el acceso directo al atributo. Y en el caso de que yo necesitara, no sé, en algún método, por ejemplo, public, bueno, ahora lo vamos a ver en el toString, pero, por ejemplo, a ver, supongamos conocer string, conocer nombre. Acá tendríamos sí o sí, o establecer, pues tengo el setter nomás. Establecer nombre. ¿Tengo el setter? Yo lo borré. No, sí lo tengo. Establecer nombre. Acá, esto es void, perdón. Acá sí voy a tener que llamar a setNombre y pasarle un nombre por parámetro. ¿Sí? Sí o sí tendría que sobreescribir. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí sí yo puedo acceder directamente al método setNombre. Igual si yo estuviera acá, y creo un cliente preferencial, yo puedo hacer c.set. Bueno, en este caso, sí, puedo hacer setNombre. Puedo llamar a los dos, fíjense. Puedo llamar a setNombre y puedo llamar a establecer nombre. ¿Sí? Fíjense lo que pasó. Cuando yo puse setNombre, fíjense que me sale, fíjense cosas en negrita y cosas que no están en negrita. Establecer nombre está en negrita y setNombre no está en negrita. Eso quiere decir que setNombre es un método heredado. No importa de qué clase, pero es heredado. Y en este caso, establecer nombre es un método propio de cliente preferencial. ¿Sí? Profe, eso se hace en la práctica, hacerlo de esa forma. Y no entiendo la pregunta. Lo que acabo de hacer acá, esto no se hace así. Acá directamente esto no lo tengo, porque ya tengo el set nombre. No necesito crear otro método que llame el set nombre, para eso ya tengo la herencia. ¿Sí? Les mostraba nomás como ejemplo de que yo podía hacer una llamada a un método nomás. Bien. Y como dice Cristian, es algo que quieras hacer un override. Y ahora vamos a ver el tema de override. Bueno, esto lo borro porque no me compila por ahora. Hasta ahora se entendió por lo menos la parte, lo de los constructores. La parte en constructor, bien. Buenísimo. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a dejar completo, perdón, voy a borrar este constructor, así lo creo de vuelta. Sí, fíjense, vamos a crearlo de vuelta. Con todo. Ahí está. No entendí por qué te aparecían los atributos en constructor vacío. No, pues son los atributos de esta clase, no son los de la clase cliente. O sea, lo que yo tenía de constructor vacío recién, cuando yo puse en el insert, era lo siguiente. Este es fíjense que dice cliente, es el constructor vacío, pero de cliente. ¿Sí? O sea, es cuál de los super voy a usar. Si uso este como super o este como super. Y después acá yo selecciono los atributos, pero de la clase cliente preferencial que yo quiero agregar en el constructor. ¿Sí? Bien. Entonces, acá ya sí tenemos de vuelta todo el constructor completo con todos los parámetros, incluidos los que se van a usar en el super. Entonces, ahora sí, si yo me voy a clase de herencia y quiero crear, a ver, esto está guardado, ¿no? Yo quiero crear una clase preferencial, cliente preferencial, C igual a new. Cliente preferencial, bueno, veamos qué es cada uno de los atributos, cada uno de los parámetros que me pide. A ver, eran
primero era saldo, le vamos a dar 1000. El segundo era límite, 1500. El tercero era domicilio, con 1, 2, 3. El tercero era un número, le vamos a dar el 1. Un nombre y un teléfono. Listo. Entonces yo ahí ya tengo creado un cliente preferencial que a su vez es un cliente, ¿sí?, que va a tener establecido todos esos valores. Me voy a crear en cliente preferencial el toString, ¿sí? Vamos a crear directamente con nuestro amigo al insert, generar. Bueno, y fíjense, cuando yo creo el toString, bueno, me salen todos los datos de cliente preferencial, ¿sí? Voy a crearme también un toString en la clase cliente. Ah, no, puse constructor, perdón. Fíjense lo siguiente, cuando yo creé el toString, automáticamente arriba del método me agregó esta notación. Esto es una notación nada más, o sea, esto tranquilamente puede no estar, ¿sí? Es una notación, pero ya nos indica rápidamente en el código de que esto es un método que sobreescribe a alguno anterior. En este caso, el toString, al método que sobreescribe, fíjense, en cliente no estamos poniendo ninguna extends, ¿sí? Solamente tenemos el extends en cliente preferencial que hereda de cliente. Pero en el caso de cliente que no hereda de nadie, ¿por qué me sale el override? Bien, queda un minuto. ¿Por qué me sale el override? Porque todas las clases que nosotros creemos siempre heredan de object, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, en el override, me dice acá abajo que este método tiene tiene una firma que es equivalente a un método público declarado en object. Y si hago clic ahí, a ver si me lleva, creo que me llevaba, o acá, ahí. Fíjense, cuando hice clic ahí al costadito, me lleva a la clase object, ¿sí? Y acá está definido el toString. Bueno, ahí se corta el zoom y les termino de explicar todo esto. Bien, habíamos quedado en que cliente preferencial, por ejemplo, o cliente, cualquiera de los dos, tenía el método toString como una sobrecarga del método toString de la clase object, de la cual dijimos que todas las clases heredan, ¿sí? Todas, pero absolutamente todas. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a comentar los dos toString. Si vemos esto. Bien. Ya tengo comentados. A ver. Dejé algo. ¿Qué pasó? No, estaba pifiando de tecla. Bien. Bueno, si nos vamos al main. Y hacemos un system.out.print de c.toString. Fíjense lo siguiente. Yo tengo el método toString de cliente preferencial, pero fíjense que el cliente preferencial ahora no tiene un método toString programado. Eso es precisamente por lo que les mencionaba recién, que todas las clases heredan de object por lo que tienen el comportamiento de object. En el caso del toString sabemos que por la definición de la clase, por la definición, digamos, que tiene la clase object, lo que nos devuelve es el nombre de la clase concatenando una arroba y luego un código en hexadecimal. Si nosotros corremos esto, vamos acá, vamos a correr esto, vamos a ver en el output, vemos en el output que tenemos clase herencia punto cliente preferencial, o sea, clase herencia es el paquete, punto el nombre de la clase, el arroba,
que nos aparecía ahí y este código que hablábamos recién. Entonces, con esto nosotros sabemos de que al menos entre cliente preferencial y object o cualquier clase que creemos y object tenemos una herencia implícita. Entonces vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? Voy a modificar, voy a cambiar en cliente, solo en cliente, voy a poner que tenga el siguiente toString, digamos, el que me genera automáticamente el NetBeans. Veamos ahora, corremos la aplicación ahora y vemos qué pasa. Fíjense, en clase de herencia, fíjense qué pasó. Vamos a dejar el output ahí. Me molesta un poquito el chat. Acá. En este output, fíjense que tengo el cliente, dice cliente, número igual 1, nombre Cristian, teléfono 123. Se corresponde con los valores que yo tengo acá al final, ¿sí? Lo que tengo acá al final como parámetros del constructor cliente preferencial. Pero fíjense, yo hice un toString, pero de la clase cliente preferencial. ¿Por qué me apareció este formato de toString si yo ese formato lo escribí en cliente? Exactamente, por la herencia. Cliente es la clase inmediata de herencia de cliente preferencial en este momento, porque yo lo estoy indicando así acá. Entonces, todas las cosas que yo sobreescriba en cliente, que sobreescriban, por ejemplo, la clase object o a cualquier otra clase que haya de herencia arriba del cliente, va a pisar digamos, cualquier comportamiento anterior y va a mostrar ese último comportamiento cuando yo haga referencia a ese tipo a esos métodos, digamos, que son heredados en cliente preferencial. En este caso, toString, si bien es un método heredado de object, también yo ya lo estoy sobreescribiendo en cliente. Por lo que cliente preferencial va a tomar el último, digamos, el que esté más cerca de él, en este caso el que define la clase cliente, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá tengo este formato de toString, yo creé en el main un cliente preferencial, llamé a ese toString, me imprimí en pantalla y no me mostró ya lo que estaba antes de object, sino que me muestra lo que yo tengo programado en el toString de cliente, ¿sí? Lógicamente, puedo hacer una última sobreescritura y decir que ahora me muestre lo que tenga el toString de cliente preferencial. Si yo ahora corro con el toString de cliente preferencial creado, vamos a ver que ahora dice cliente preferencial y me muestra el saldo, el límite y el domicilio. Y ya no me muestra lo que estaba en el toString de la clase cliente. Sí puedo yo agregar, además, y mostrar lo que esté en el toString de la clase cliente. Acá sí o sí voy a necesitar hacer super.toString. ¿Por qué piensan que necesito sí o sí, para llamar al toString de la clase base, usar sí o sí el super y no poner directamente toString? ¿Por qué piensan? Para diferenciar qué uno de otro. ¿Cuál es uno y cuál es otro? A ver, un poco más específico. A ver, alguien que se anime. Si yo no pongo super punto, ¿a qué toString voy a estar haciendo referencia? En este caso, a toString hijo, exactamente. O sea, si yo dejo esto así, va a ser una referencia circular hacia este toString, ¿sí? De hecho, si se fijan, acá dice, el método toString puede no estar sobrescrito en su clase, una cuestión por el estilo. Entonces, nosotros sí o sí, para poder hacer referencia al de la clase base, necesitamos poner el super toString. Le vamos a poner acá un barra n, a ver, barra n, o el otro barra, creo que es este, ahí. Veamos ahora, vamos a correr. Fíjense, lo que hice fue concatenar super.toString, ¿sí? Que es este toString que está acá. O sea, va a llamar, cuando yo llame al toString de cliente preferencial, lo primero que va a hacer es
ir al toString de la clase cliente, me va a retornar esto, el formato este, y me lo va a concatenar con todo esto que está acá. Y eso es lo que se va a mostrar en el System.out.print. Vamos a correr, y fíjense que me salen las dos cosas. ¿Por qué me salieron con el enter? Porque yo les puse el barra n este, que es un enter en una string. Cuando una string, dentro de una string yo tengo estos dos caracteres juntos, me agrego un enter. ¿Sí? Super era el padre, sí, exactamente. Bien, entonces si vemos el output, fíjense que tenemos ya todos los datos, tanto del cliente como del cliente preferencial. O sea, llamo al toString de cliente y llamo al toString de cliente preferencial. Y creo que eso era todo lo que pedía este ejercicio. Dice, sí, incluir constructores con parámetros. Si tenés herencias anidadas, ¿cómo funciona el toString? ¿A qué te referís? Esto es un, a ver, y sería lo mismo. O sea, por ejemplo, si yo hago super.toString, acá yo estaría haciendo referencia al toString de la clase object. ¿Sí? Acá estoy parado en cliente. Fíjense ahora, le voy a meter un barra n acá si vemos. Corro esto. Y si se fijan sale todo. Tenemos el toString de la clase object, el toString de cliente. Este toString de la clase object sería este que está acá, el super toString en la clase cliente. Después, concatena lo que yo escribí acá de string en la clase cliente, ¿sí? Sería esto que está acá. Y después, todo eso, como al final de cuentas yo lo que tenía acá era un cliente preferencial, también, o sea, todo esto arranca porque entramos al toString de, de cliente preferencial, ¿sí? Entonces, cliente preferencial llama al de su clase base inmediata. ¿Cuál es? Cliente, porque extiende de cliente. Me voy a cliente. En cliente no tengo ninguna otra clase base inmediata más que object, así que por eso me agrega este object. ¿Sí? Y entonces se puede llamar a super.super.toString. ¿Por qué querrían hacer eso? Si quieren lo pueden ver. Super. Super ya no me lo sugiere, así que no. En una pirámide estaría la clase object, cliente y cliente preferencial. Sí, exacto. Ese sería el orden. Bien. Bueno, espero que se haya entendido esto. Como ven, es simplemente el super simplemente hace referencia a la clase heredada justamente anterior, en este caso. Como les vuelvo a repetir una vez más, si estoy parado en cliente preferencial, como tiene una herencia acá explícita, va a buscar el toString de esa clase explícita. ¿Sí? Si yo me voy a cliente, en cliente también tengo definido un toString, o sea que va a hacer esto, pero a su vez, cliente también llama al toString de la clase anterior con la que hereda. En el caso del cliente no tiene un extends, o sea que ya directamente hereda de object solamente y va a buscar la funcionalidad del toString de la clase object. Por eso en el output final no sale este formato, digamos, que es el que establece la clase object, luego el formato que escribí en la clase cliente y luego lo que escribí en cliente preferencial. ¿Sí? Bueno, gente, esto es básicamente lo que vamos a ver hoy de herencia. ¿Sí? Me calzó de 10 el tiempo con el horario normal. No era muy larga la clase de hoy. Les voy a dejar de tarea para que hagan, a ver este, déjenme ver. Traten de hacer el 2. Si bien no vimos polimorfismo hoy, en su máxima expresión, con dos clases, intenten hacer el 2, ¿sí? Con lo que puedan hacerlo. Y nosotros ya, después de la clase que viene, vamos a resolver algo similar a este, o quizás ese, o el 3 quizás.
Así ven cómo es el tema del polimorfismo, pero no lo vamos a ver hoy, así le dedicamos un ratito a resolver dudas anteriores. ¿Sí? Pero les dejo de tarea esto, después se lo escribo en el foro. Bueno, ¿alguna duda de lo de hoy? Primero vamos con dudas de lo de hoy. ¿Alguna duda más? ¿Necesitan ver algo más? El código. Una cosa que me olvidé de mostrarles. Como cliente preferencial es un cliente, una de las cosas que también podemos hacer es lo siguiente. Crear una referencia de la clase base o padre, que en este caso es cliente, y adentro de esa referencia poner una instancia o un objeto de la clase hija. ¿Sí? Por ejemplo, esto. ¿Sí? Como ven, esto compila, funciona. Y fíjense qué voy a hacer cuando hago el system.out.print. Voy a hacer c1.toString. A ver, pregunta rápida. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿El toString me va a mostrar el toString que yo programe en cliente o el toString que programe en cliente preferencial? ¿Cliente? ¿Alguien de más? Preferencial, preferencial, preferencial. Hasta ahora tengo uno solo que dice cliente. Bueno, 3 contra 1. Las estadísticas esta vuelta marcaron lo acertado. Como nosotros adentro de esta referencia tenemos un objeto, netamente tenemos un objeto cliente preferencial, cualquier método que llamemos va a llamar, digamos, a la funcionalidad que tenga el objeto. ¿Sí? El objeto. El único problema de esto es el siguiente. Supongamos que yo tengo un método que se llama, no sé, por ejemplo, public, le vamos a poner void, calcular. ¿Sí? Así no, va a ser un método sin cuerpo. Simplemente les muestro para que vean qué pasa acá. Si yo hago C1, punto, fíjense que no tengo calcular. ¿Sí? Calcular. No lo puedo llamar. ¿Por qué? Porque la referencia es cliente. Cliente no tiene un método que se llame calcular. ¿Sí? Pero sí tiene un método que sea toString, por ejemplo. ToString sí lo tiene, por eso me compila. ¿Sí? Pero lo que va a ejecutar realmente luego el toString va a ser lo que tenga adentro el objeto. ¿Sí? Independientemente de que yo llame a través de una referencia de la clase base. ¿Sí? Entonces veamos. Vamos a correr esto. Fíjense la lógica. Esto lo voy a comentar así nos aparece una sola vez. Vamos a correr esto. Y fíjense que nos sale el mismo output que antes. ¿Sí? O sea, nos sale todo el código de la clase del toString de object, todo el código del toString de cliente y todo el código del toString de cliente referencia. ¿Sí? Entonces, si bien yo puedo mantener una referencia de la clase base y almacenar un objeto de un hijo, luego cuando yo llamo a los métodos, va a buscar primero el método que se llame de esa forma en el hijo si está sobrescrito. ¿Sí? En el caso de que no esté sobrescrito, va y busca en el de cliente directamente. No, esto solo no funciona con el toString, funciona con cualquier método que ustedes quieran sobreescribir. Entonces, ahora con el ejercicio 2 que yo les dejé, por esto me acordé, cuando leí el ejercicio 2, que les dejo de tarea, me acordé de que no les había explicado esto, y ahí van a ver la importancia, ahí vamos a ver bien la importancia. Esto se llama polimorfismo. Ahora lo vamos a ver bien las clases siguientes vemos estos ejemplos. Ya van a ver cuando en las clases siguientes vamos a crear arreglos en donde el tipo de dato va a ser cliente, pero adentro vamos a tener cliente preferencial y no sé, y cliente común, supónganse. Tenemos dos clases distintas que van a tener el mismo nombre de métodos, pero distinta implementación.
pero yo voy a necesitar que ambos tipos de clientes se guarden en un mismo array. Entonces yo voy a crear arrays o arreglos de cliente, pero adentro voy a poner objetos de las hijas. Cliente preferencial, cliente VIP, cliente de lo que sea. ¿Sí? Ya las próximas clases lo vamos a ver en profundidad.